a lo que es la charla de hoy. Es un contenido, es algo que vengo trabajando hace unos meses, pero que es la primera vez que lo estoy compartiendo ahí con el público masivo. Y es un concepto que yo le di a llamar adiós a las tribus. Van a ver un poco de qué se trata. También hay una referencia literaria asociada mucho a un libro que me gusta mucho, que es de Ernest Hemingway, que es Adiós a las armas, y es un poco me inspiró el nombre. Pero el punto es como mucho más asociado a nuestra industria y ahora vamos a ir un poco sobre eso, ¿sí? Primero que nada, me presento yo, no voy a hablar demasiado de mí, no me gusta tanto, pero bueno, soy Cristian Figoli, estoy trabajando hace 15 años dentro de lo que es la industria publicitaria y de AdTech. En ese tiempo, en este tiempo, he trabajado en ad networks, grupos de medios y últimamente los últimos ya 7, 8 años en agencias. Me especializo en lo que es Latinoamérica y también en US Hispanics. Y he tenido roles en distintos espacios. La verdad es que yo he crecido en la medida en la cual el ecosistema fue creciendo. Empecé como Ad Operations, Campaign Manager y di miles de vueltas entre estrategia, New Business, operaciones. Hoy me desempeño justamente como Chief Product Officer dentro de lo que es Dentsu, uno de los grandes holding companies de publicidad a nivel mundial. Bueno, yo trabajo dentro del equipo regional. Algunas cosas sobre mí y verán que después este diagrama aparece un poco más adelante. Hay una idea de por qué esto aparece acá. Nada, casado, tengo hijos, muy fanático del fútbol. Nada, tengo muy ávido por la música, por ciertos géneros especiales de lo que es la música, como lo que es el metal, también todo lo que tiene que ver con la cultura online y varias otras cosas. Este es un concepto que lo van a ver después repetido en distintas partes de la presentación, que es esta gran cantidad de aspectos que nosotros tenemos como humanos, como seres complejos, pero que a veces a nivel marketing nos olvidamos un poco de eso, ¿sí? Así que hay un motivo especial de por qué esto está acá. Ahora bien, para arrancar hay que dar un poco de contexto y me gusta un poco hablar de la evolución de lo que ha sido la industria digital en términos de inversión publicitaria a partir de los 2000, que ahí fue cuando empezó mucho el tema de las .com, la gran burbuja que explotó, la burbuja de las .com, pero que después empezó a crecer obviamente todo lo que tenía que ver con la inversión publicitaria en los canales digitales, ¿sí? Empezó siendo algo de nicho, ¿sí? Desde los 2000 hasta los 2006, 2007, esto significaba que, por lo menos desde el punto de vista de las agencias y de los anunciantes, el presupuesto que se destinaba a la parte digital estaba rondando los single digits, quizás dos dígitos, pero estábamos hablando de 10, 15%, algo muy de nicho, un canal muy emergente todavía. A partir del 2008, ya con la llegada de las redes sociales con fuerza, ¿sí? Facebook especialmente, ¿sí? La primera que empezó a fuertemente monetizar con ese espacio de crecimiento que tenían a nivel de usuarios, empezó a ser un espacio de especialización, ¿sí? Eran anunciantes en agencias, en la medida en la cual iba creciendo la inversión, había equipos destinados específicos, especializados, con skillsets muy particulares de data, de análisis de plataformas, un poco los nerds, la verdad, nos trataban de nerds. Esta fue la época donde yo empecé en la industria, de equipos súper especializados. Y en el 2016, ya con el crecimiento gigantesco de lo que son no solo las redes sociales, sino la parte programática también, ya empezó a hacer algo de total integración, ¿sí? A donde estamos hoy. Hoy no se puede pensar en el canal digital separado del canal offline. Las personas tienen que poder planificar o correr o estar pensando en televisión lineal, como estar pensando en Connected TV, pensar en short form video, como puede ser en TikTok, como en lo que puede llegar a ser vía pública. Los canales, los medios son vehículos a través de los cuales las marcas pueden hacerle llegar sus mensajes a las personas. Pensarlo en canales separados y skillsets separados hoy ya casi no se ve, es inusitado, ¿sí? Entonces estamos hablando de una completa integración. Ese fue un poco el recorrido que hemos hecho. Esto trajo que haya nuevas ideas y maneras de pensar en la publicidad, ¿sí? El famoso paradigma del Mad Men al Math Men. Esto es algo que se ha leído y escuchado hace mucho tiempo,
pero básicamente de pasar de tener ese rol, esa persona, ese Don Draper, esos grandes popes de la publicidad asociados a un gran carisma y a las big ideas, pasaron de repente a encontrar un paradigma completamente distinto donde las personas empezaban a hablar de algoritmos, empezaban a hablar de machine learning, empezaban a hablar de llegarle a personas específicas y no a audiencias masivas, y el concepto de data driven, ¿sí? Un cambio muy fuerte, muy relevante, que fue directo al corazón de lo que es la industria publicitaria, ¿sí? Y que obviamente hoy lo vemos hacia atrás, pero en ese momento fue de gran disrupción, ¿sí? Esto lo que hizo es llevar a que se popularicen ciertos conceptos apuntados a segmentar, a poder empaquetar e incluso a segregar a los usuarios en base a ciertas características. Ante la posibilidad de poder utilizar datos para llegarle a un grupo particular de personas en lugar de tener que llegar a audiencias masivas, ¿sí? Al tener canales que permitían llegar de manera específica, esto hizo que obviamente el valor sobre el cual se plantase todo lo que tenía que ver con la publicidad digital fuese el de poder llegar a ciertos usuarios. Uno de esos conceptos es el de tribus, ¿sí? Y cuando se habla de tribus hay como dos distintos conceptos o ideas. Uno, por supuesto, es cuando hablamos de tribus, pensamos en todo lo que tiene que ver con lo aborigen, con los grupos nativos originarios de las distintas tierras. Obviamente nosotros en Latinoamérica lo conocemos muy bien, las personas que estaban conviviendo, que estaban habitando estas tierras antes que la conquista, si se quiere, europea llegase a estas tierras, desde la parte norte de Canadá hasta Tierra del Fuego en la Patagonia. Eso está por un lado, ¿sí? Pero por otro lado, cuando se habla de tribus, está este concepto de tribus urbanas o de grupos de pertenencia específicos que estaban asociados a distintos tipos de características y que trataban de agrupar a las personas en base a ciertas maneras o ciertos códigos con los cuales, se identificaban, ¿sí? Existió el grupo de, por lo menos esto es muy argentino, así que algunas referencias capaz no existieron en los otros países, pero está el grupo de los floggers, ¿sí? Esto fue por el año, habrá sido, no sé, 2008, 2009, ¿sí? Que era gente que se vestía de ese modo. Después estuvo todo lo que tenía que ver con, acá se llamaba más los turros, que era con una cierta llegada a lo que tenía que más que ver con la música de cumbia, pero también con una cierta estética particular, si esto es un poco más llegado a este tiempo. Y después estaba también la escena gótica o la escena dark, que esto sí ya tuvo una cabida masiva a nivel mundial. Sí, y así hubo como muchas tribus. La idea de tribus urbanas, de grupos específicos en base a ciertas características, a ciertas tendencias, a cierta manera de comportarse, no solamente entre sí mismos en el grupo, sino también con un tipo de consumo particular, ¿sí? Pero todo apuntado a poder segregar, a poder agrupar a las personas de una manera en la cual, digamos, bueno, tenés que solamente llegarle a este grupo de personas porque es más fácil, es más sencillo, es más barato, es más eficiente. Obviamente que el fuerte crecimiento de los medios digitales y la premisa de poder ser más efectivos aceleró este proceso de una manera muy rápida, ¿sí? El concepto de precisión, ¿sí? Era el de la persona correcta en el momento indicado, en el contexto idóneo, ¿sí? Es como, era perfecto. La idea era, el concepto era genial, es no tenés que gastar tanto dinero para llegar a personas que quizás no están interesadas cuando vos podés gastar solamente en aquellos que están interesados o solamente en aquellos a los cuales vos le querés llegar, ¿sí? Esa idea de la famosa frase de estoy malgastando el 50% de mi presupuesto de marketing, el tema es que no sé cuál es ese 50% que estoy malgastando. Bueno, esto ayudaba a barrer con ese concepto. Era realmente muy interesante como para dejarlo pasar. Entonces, lo que terminó sucediendo es que el enfoque pasó a ser una versión de esto, ¿sí? Y ustedes recordarán la imagen de esta tiradora de Corea del Sur y de muchos otros tiradores que básicamente parecen como una especie de reversión de Soldado Universal, con las miras telescópicas y la manera de poder, poder llegar al objetivo, ¿sí? Se sentía un poco así.
Esto lo que trajo es que ciertos paradigmas a la hora de trabajar marketing y publicidad cambiaran, ¿sí? Eh, Todo ese concepto de que era generar marca, el hecho de llegar a las personas y que una gran cantidad de ellas conociera tu marca como el concepto básico sobre el cual vos podías generar como marca más ventas y generar mayor rentabilidad, tener más market share, ese concepto de branding de repente empezó a caer. ¿Por qué? Porque lo que traían los medios digitales y la precisión era el concepto muy fuerte de performance. Siempre existió el direct response, por supuesto, el mailing, por ejemplo, el llame ya, siempre existió. Pero lo que te permitía era el tema era la performance, la masividad, o sea, la escala, pero con precisión, la precisión escala, te permitía justamente apuntar a esas personas particulares que estaban a punto de convertir, de hacer un lead, de comprar un producto y enfocar mucho presupuesto en eso. Y la idea era, no hace falta generar tanta marca, gastar en medios masivos cuando vos podés llegar directamente a la persona que está a punto de comprar. ¿Sí? Obviamente esto trajo una bola de nieve, no solamente en la prensa, sino también en la gente de marketing, la gente de las agencias, la gente de los medios también, todos nosotros caímos un poco en eso, ¿sí? Porque además estaba un concepto muy lindo, obviamente, o eh, como muy interesante, muy atractivo, como el de la eficiencia, ¿sí? Obviamente que si vos podés lograr el mismo objetivo gastando 10 que gastando 100, y lógicamente que vas a querer elegir guardarte el resto de los 90. Es demasiado atractivo como para no hacerlo. Pero esa narrativa no siempre se cumplió. Y esto es algo que se empezó a notar especialmente hacia los últimos años de la década pasada. Un caso ejemplo es el de Adidas. Adidas obviamente es una marca gigantesca dentro de lo que tiene que ver con indumentaria deportiva. Adidas es una marca que durante la década de los 2010, más hacia la mitad, se volcó muy fuertemente a lo que es la parte de performance y direct response para bajar mucho más en lo que es la parte de branding, ¿sí? Lo que se dieron cuenta es que esa apuesta tan fuerte por ese paradigma de performance y de corto plazo, ¿sí? De poder ir a apuntar a la venta inmediata, se encontraron con algunas consecuencias como que el hecho de no estar generando marca, generando awareness, hacía que justamente esas ventas a corto plazo sucediesen con mucha menos fuerza y que obviamente las personas también estuviesen demasiado acostumbradas a los descuentos y entonces siempre esperaran esos descuentos para poder comprar. Obviamente que eso fue un gran problema para Adidas y de hecho ha tenido que dar vuelta completa en los últimos años, ha sido muy vocal y muy valiente en admitir que justamente en eso habían probado y no les había ido bien. Y no fue la única marca que cayó en eso. Hay muchas marcas que crecieron fuertemente con esa premisa de ir 100% a performance y se dieron cuenta, más temprano o más tarde, que esa fórmula tenía una vida corta, ¿sí? Especialmente si no generabas marca. Y esas empresas son justamente aquellas que son nativas digitales. Estamos hablando de Uber, estamos hablando de Mercado Libre, estamos hablando de Rappi y un montón de otras marcas que a pesar de haber nacido gracias a la transformación digital, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con rideshare hasta delivery, hasta todo lo que son marketplaces digitales de compra, no existirían si no fuese por Internet, ¿sí? Sin embargo, se dieron cuenta que para poder crecer de manera masiva, tenían que empezar a incluso trabajar con medios off. Todo lo que están viendo acá es vía pública y no es vía pública digital. Son carteles, ¿sí? En lugares neurálgicos de las ciudades, en espacios de gran impacto y repetidos en muchísimos lugares. Hay cosas acá en Colombia, de México, de Argentina, y hay muchas otras marcas que lo hicieron también. Entonces, muchas marcas luego se terminaron dando cuenta que para que ese crecimiento sucediese a gran escala, simplemente hacer performance no les iba a alcanzar. Iban a tener que estar generando marca por canales eh, que algunos consideraban arcaicos, ¿sí? O antiguos o anticuados, pero que eran completamente potentes a la hora de converger esa idea de performance con esa idea de generación de marca. A esto además se le sumaron nuevas tensiones en los últimos años, ¿sí? ¿Qué tuvo que ver con cosas como todo lo que tiene que ver con privacidad, ¿sí? Las leyes de privacidad, GDPR siendo la primera en Europa,
y muchas otras. Esto trajo cambios en lo que es el concepto de Identity Resolution, la cuestión más fuerte, la muerte, no muerte de las third party cookies, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvimos hablando de que se morían las cookies? 5 o 6 años. Y ahora no se sabe si es que se van a morir, si las van a dejar morir, si van a simplemente ir caminando hacia el horizonte hasta que nos olvidemos de ellas. Pero bueno, fue otro punto de complejidad, ¿sí? Porque la base de la precisión también estaba basada en cookies, ¿sí? Complejidad para poder llevar los mensajes a tantos canales, ¿sí? En estos años fueron agregándose muchísimos canales, desde lo digital especialmente, sobre los cuales tenés que poder llevar tu mensaje porque las personas los consumen, ¿sí? No solamente lo que es redes sociales, lo que tiene que ver con influencers, lo que tiene que ver con vía pública digital, con Connected TV, etcétera, etcétera. A esto se le suma una amplísima variedad de datos, ¿sí? Datos de primera parte, datos de tercera parte, señales contextuales, datos de CRM, de todo tipo y de todo color, lo cual hace que sea también más complejo poder manejarlos y poder orquestarlos, ¿sí? Sumamos obviamente el tema de que hay más formatos, al haber más canales hay más formatos creativos, obviamente esto crea también un cierto cuello de botella quizás en la producción, ¿sí? Pues se requieren más recursos, más manos para poder llevarlos adelante, y obviamente no hay que olvidar que hay cada vez más competencia, especialmente en verticales que son fuertemente alcanzados por la transformación digital. Hay muchísimas marcas, incluso verticales, que son generados íntegramente gracias a eso. El ejemplo más claro es lo que ustedes pueden ver ahí, es el tema de la fintech, la banca digital, de repente. Mismo el tema de las empresas de delivery, los streamers, ¿sí? Que hoy son de repente la punta de lanza del entretenimiento, no son probablemente los canales de aire, de repente los canales de cable, hoy son los streamers, son los Netflix, son los Disney Plus, son los Max, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto son nuevas tensiones que se suman. Y además, la medición de lo que es el micro, la performance específica, se complejizó mucho. ¿Por qué? Porque con la muerte o el hecho de que las cookies no puedan conectar con los wall gardens de una manera completa, eso hizo que el entendimiento completo de la atribución sea prácticamente imposible, ¿sí? Y eso afecta mucho lo que es la macro, que es la decisión de presupuestos y la decisión de dónde pongo el presupuesto, en qué momento y en qué tipo de creatividad, ¿sí? Que obviamente son las grandes decisiones que hacen las marcas. ¿Qué es lo que más me conviene para poder llegar a mis objetivos de venta, de crecimiento, de rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera? Para eso tocó mucho lo que es la parte de atribución y contribución, que obviamente está asociado después a el gran punto que las marcas buscan, que es la medición de la incrementalidad, de decir, yo por estar corriendo en este canal, ¿cuántas más ventas, cuánta más rentabilidad, cuánto más revenue estoy generando? No solamente decir cuánto revenue generé, cuánto estoy creciendo en mi negocio por hacer esto. Esa es la gran pregunta de las marcas. Y para eso también se tuvieron que empezar a utilizar algo que existió siempre, pero que siempre fue bastante complejo, que son los modelos econométricos. Justamente al no poder tener una atribución directa a nivel digital, estos modelos econométricos lo que permiten es poder entender a partir de ciertos inputs, como lo pueden ser el mix de medios, el facing de las campañas, los presupuestos que se ponen a cada uno, encontrar grados de correlación con números de ventas, con números de revenue por usuario, y entender un poco cómo esos factores endógenos y exógenos podrían estar afectando esas decisiones de presupuesto. Ahora bien, en este contexto nos encontramos con algo nuevo en los últimos años, que es la automatización, ¿sí? Está asociado fuertemente con lo que es el machine learning, a partir del cual las grandes plataformas, Google, Facebook, ahora Meta, después TikTok y muchas otras, fueron armando su arsenal de optimizaciones para poder llegar a los usuarios de la manera no solamente más relevante, sino también para abaratar sus costos y por ende hacer que la inversión de las marcas sea lo más rentable posible desde un punto de vista de performance, ¿sí? Hemos tenido en los últimos 2 o 3 años un gran catalizador que ha sido el tema de la inteligencia artificial.
Evolución específica de lo que es el Machine Learning, si se quiere, no estamos hablando todavía de inteligencia artificial generativa, que está, que existe, pero acá yo hablo más de la parte de Machine Learning avanzada, que hizo que las grandes marcas, las grandes plataformas como Google, como Meta, como TikTok, trabajen de una manera muy específica y diferenciada, armando sus productos con la premisa de la automatización como un must. Básicamente el tener que cambiar el paradigma desde la idea de tener traders o personas que hacen el hands-on keyboard, que trabajan en las plataformas, teniendo que armar grandes estructuras de campañas, hipersegmentando y trabajando con audiencias súper particulares. Ahora la idea es el algoritmo va a entender mejor que cualquier tipo de estructura manual cuáles son los usuarios más relevantes para el objetivo que vos tenés. Vos tenés que conectar un píxel, tenés que decir cuál es el objetivo, tenés que empezar a correr campañas, deja que el algoritmo te diga cuáles son las personas más relevantes. Incluso si están por fuera de lo que vos creés, es la persona correcta. Si es vos querés ventas, yo te consigo ventas. ¿Sí? Va un poco por ese lado, ¿eh? Dejarlo más en las máquinas que en el entendimiento específico de las personas que trabajan en eso. ¿Sí? Esto lo que apunta es a bajar la barrera de entrada para alcanzar los objetivos de negocio para las marcas. ¿Sí? Para que esto suceda, esto permite que haya más formatos, ¿sí? Porque estos formatos también se trabajan de una manera automatizada, ¿sí? La generación de los mismos, ahí sí entra el tema de la inteligencia artificial generativa, porque a partir de un asset se pueden adaptar a múltiples formatos de video o de display o de imagen. Creatividades nativas, muchas de ellas obviamente tienen formatos específicos de la plataforma, lo cual también requiere ese grado de automatización. 100% outcome-based, o sea, asociado y pensado para que las marcas digan, ok, este es mi objetivo, o bueno, lo optimizás en base a eso. Es costo por acción, es costo por venta, es retorno de la inversión, retorno sobre ad spend, es customer lifetime value, lo que sea que vos requerís, ponelo acá, optimizamos en base a eso, ¿sí? Todo eso es lo que trae este nuevo paradigma, ¿sí? Y está pasando en todas las plataformas, en social media, en search, obviamente también, en programática está empezando a pasar también. Pero hasta acá todo muy bien, pero hay un factor de riesgo, ¿sí? El gran factor de riesgo frente a este paradigma o esta idea, este concepto de automatización tan fuerte, es justamente lo que estamos viendo en esta imagen, que son todas las cosas iguales. Ese es el gran riesgo. Un concepto que se llama the sea of sameness, ¿sí? O como yo le prefiero decir, es el riesgo de no tomar riesgos. Y de vuelta, entendemos y comprendemos que el camino de menor resistencia, el path of least resistance, es muy atractivo, porque justamente ante la automatización uno puede decir, bueno, necesito menos recursos para poder lograr lo mismo, soy más eficiente. ¿Qué es lo que sucede con eso? Es que se sigue necesitando el input de personas para poder lograr ese diferencial, aunque todas las cosas que después se terminan haciendo sean automatizadas, ¿sí? Y este es un punto muy importante porque este es un gran riesgo. Y ustedes lo van a notar también que hay ciertos códigos o hay ciertos best practices que los encuentran en todas las marcas. Y se torna tedioso al punto de que uno no sabe a veces qué marca le estuvo comunicando porque la categoría comunica toda igual, ¿sí? Y hay algo súper particular con esto, y este es un estudio eh, que, que hizo la gente de ThinkBox y la gente de Accelero hace unos años, que estuvieron buscando cuáles son los multiplicadores de retornos más efectivos que hay dentro de lo que es la cuestión publicitaria, ¿sí? Se encontró que, más allá del tema del tamaño de la marca, que eso es algo como muy difícil de controlar, ¿sí? Salvo que seas una marca más grande, la mayoría no va a tener un tamaño gigantesco. El factor que está dentro del control directo más importante en cuanto al multiplicador es la calidad de creativo, ¿sí? De hecho, es prácticamente 12 veces más importante que la audiencia específica. Ustedes lo pueden ver ahí chiquitito. Ahí abajo es el 1.1 del multiplicador. La calidad creativa es
12 veces. Uno diría, bueno, acá es donde justamente la creatividad tiene que ser, si está automatizando todo esto, acá es donde la creatividad tiene que ser brutal, ¿sí? O hace rato que tendría que haber sido así. Sin embargo, no pasa. Y esto es un ejemplo de el subte de Londres, que aunque hay distintos colores y tal, ustedes pueden ver que sí, está tomando cosas de fintech, de taxi, de Spotify, de todo, y es como es todo muy parecido. Y está bien, es vida pública, pero justamente es un Canva gigantesco y es como todo bastante parecido, como todo con las prácticas, que se da bien, cierta una cuestión visual, el tema de los contrastes, los colores, las fuentes, el producto, la experiencia, tipo con un celular, pero todo igual, ¿sí? Vamos a un ejemplo más específico, la industria de lo que es el café, ¿sí? También vemos lo mismo, con distintas empresas, distintas marcas, no le quiero caer a ninguna marca acá, pero digo, ustedes si se lo sacan a George Clooney acá, que quizás está así, más asociado a lo que es Nespresso. Ustedes le sacan alguno de estos logos y dicen, ¿qué marca me estaba acá comunicando? Son todos tonos rojos, con negro, con marrón, con dorado, ladrillos a la vista, fondo rojo. Y así puede haber muchos, muchos ejemplos, ¿sí? Entonces, acá hay un gran punto de, justamente la calidad creativa es uno de esos grandes diferenciales en un momento donde todo lo otro apunta a ser automatizado, ¿sí? Que no significa que todos hagan lo mismo, pero que hay menos control, o que hay menos diferencial quizás desde el punto de vista de el targeting, ¿sí? Sin embargo, se encuentran casos donde la categoría sigue comunicando del mismo modo y pasa en muchas categorías, por no decir en todas, pero en muchísimas categorías pasa de que hay uno que comunica de cierto modo, que es el líder y todos lo empiezan a copiar, ¿sí? El ejemplo más claro en su momento fue el de Netflix, y todos empezaron a comunicar como Netflix, más allá de que obviamente había muchas cuestiones que tenían que ver con los theatricals del cine. Pero ahí toda la categoría, vos ves y comunican todos iguales, o en su gran mayoría. Y esto no solo sucede a nivel creativo, o sea, cada vez se requieran menos pasos y recursos para poner una campaña al aire, lo que tiende es limitar la capacidad de explorar caminos propios, de buscar ese camino nuevo, distinto, un poco arriesgado, que quizás sale mal, pero que quizás te da ese diferencial desde un punto de vista de comunicación que si no lo apuntabas a llegar o no apuntabas a arriesgarte, no iba a suceder. ¿Sí? Este es un riesgo latente y presente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque hasta ahora parece que son muchas pálidas, pero ¿qué hacemos? Algo se tiene que poder hacer con esto. La verdad es que el llamado del mercado y la verdad del consumidor no puede ser más claro. Realmente no puede ser más claro. Y está asociado de vuelta a cómo nos comunicamos con ellos. Las personas le están diciendo a las marcas que son personas completas y complejas, ¿sí? Enmarcar a las personas dentro de un supuesto particular no es una manera de conectar con la gente, ¿sí? La manera de conectar con ellos es utilizar algunos de los aspectos que hoy nosotros podemos conocer sobre las personas y querer enmarcar al producto como un lugar de conexión con esas áreas, ¿sí? Y acá es donde vuelve a aparecer esta persona, en este caso esta ilustración mía de alguna de mis facetas, desde un punto de vista de los intereses culturales, desde los intereses desde el punto de vista deportivo, desde mi composición familiar, de las cosas que me gustan hacer desde un punto de vista de hobbies, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Realmente pretender que una marca va a entender todo esto y conectar conmigo de una manera completa, no solamente es utópico, sino que ya llegaría al punto de ser como bastante creepy, ¿sí? Porque también el tema de que la publicidad nos conozca demasiado es algo que no nos gusta. Está bien que nos conecte, pero cuando es demasiado ya empezamos a pensar en ese concepto de surveillance, que es peligroso justamente. Pero es el tema de poder conectar en algún aspecto donde diga, ok, es relevante, me está hablando a mí, o puedo imaginarme el producto dentro de esta situación, ¿sí? Como que apuntan a conocerte. Casi que te diría que es como una especie de cita, ¿sí? Como esa cuestión más de enamoramiento y de conocerse. Ser relevante y resonar requiere conectar con las personas y por eso es que necesitamos entender el lugar que el producto o servicio que estamos comunicando puede ocupar en función de todo lo demás.
¿sí? No solamente pensar en persona-producto, sino es, ¿qué es el espacio? ¿Cuál es el rol que este producto o que este tipo de productos tiene en su vida? Independientemente de que estemos hablando de un yogur, de que estemos hablando de un auricular, de que estemos hablando de un instrumento musical, de que estemos hablando de un auto, de que estemos hablando de un pasaje de avión, ¿sí? ¿Cuál es el lugar que va a representar? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a motivar o qué fibra va a tocarle en esa persona? No sé si la publicidad, pero el tipo de producto. Si volvemos a las bases de lo que estábamos hablando antes y asociando de vuelta el tema de crecimiento, en términos de negocio se da por dos vías, ¿sí? O los que ya consumen te compran más o más veces, o sea, la misma base de usuarios, pero que vos tenés un mayor revenue por usuario, ¿sí? La famosa repetición de compra. O amplias la base de personas que te compran, ¿sí? El revenue por usuario puede variar, porque capaz estás tocando a usuarios que no son tan rentables o que no son, o que no hacen, que no gastan tanto, ¿sí? O que no compran tanto, hablando de una cierta cadencia de compra, ¿sí? Trato de no hacerlo específico sobre ningún tipo de producto. Pero te aumenta la base, ¿sí? O sea, o las que ya te compran más veces, o te compran más personas. Muy simple. Ahora, para crecer y para que justamente la base aumente, la fórmula no cambió mucho. Te diría prácticamente nada. La manera que esto funciona es encontrando el balance entre el corto plazo y el largo plazo. Obviamente, que esto viene de The Long and Short of It, ¿sí? Que es algo que Binet y Field vienen hablando hace muchísimos años, y que justamente habla de esta convergencia entre lo que es el corto plazo y el largo plazo desde el punto de vista de comunicación. Ambas son necesarias y no tienen que hacerse en la misma publicidad, ¿sí? Pueden hacerse al mismo tiempo, pero las comunicaciones tienen que ser distintas. El estar siempre trabajando con activaciones de venta solamente te lleva a cierta cantidad de actividad. El hacerlo apalancada en generación de marca es lo que te permite tener crecimientos consistentes desde el punto de vista de revenue, desde el punto de vista de margen y desde el punto de vista especialmente de market share, ¿sí? E incluso lo que se ha visto y que ha habido varios análisis, que es lo que pueden ver en la parte derecha de la pantalla, es que aquellas publicidades que apuntan al largo plazo, ¿sí? A construir marca, también tienen un énfasis muy fuerte en generar ventas a corto plazo. Distinto si es al revés. Aquellos mensajes que apuntan al corto plazo, a largo plazo no funcionan, no generan marca. Entonces, básicamente, el estar 100% enfocándose en lo que es la parte de precisión y persegmentación y lo que es performance, siempre vas a estar apuntando a un corto plazo, pero no vas a estar generando marca. Básicamente, siempre vas a estar buscando esa activación última, pero nunca, como vas a tener que seguir gastando para mantenerte en lugar de ir generando marca con nuevos usuarios. Eso está comprobado, hay muchísimos estudios, estos son solamente algunos de ellos. Pero a ver, esto es lo mismo que se venía trabajando desde los años 50, ¿sí? Capaz no había tantas herramientas, no había tanta tecnología, no había tanta matemática, pero funcionaba. Bueno, funcionaba no solamente porque no había otra manera de hacerlo, sino también porque las ventas existían. Siguen funcionando del mismo modo. Esto lo que significa es que como marcas y agencias y grupos de publicidad y de marketing, vamos a estar forzados tarde o temprano a ir más allá de lo que es el usuario tipo que tenemos en nuestras mentes, ¿sí? Y acá hay una invitación a ustedes que es, yo no sé si ustedes sabían, pero ustedes pueden ver en todas las redes sociales, en todas las plataformas o en la mayoría, si ustedes entran a sus perfiles, ustedes pueden saber cuáles son los intereses que esa red social o que esa plataforma tiene sobre ustedes. ¿Cómo infieren que son los gustos de ustedes? ¿Sí? Este no es mi caso, esta es una imagen de otra persona. Pero yo los invito a que ustedes se metan y vean cuáles son los intereses que ustedes tienen. Y vean si de repente tienen sentido o no. La última vez que yo me fijé, había cosas que tenían mucho sentido, había algunas cosas que no tienen nada que ver. Que quizás vi una vez un contenido sobre fútbol americano y me decía como que estaba interesado en fútbol americano. Es como, la verdad, no. Sin caerle a ninguna red en particular, pero es una invitación. Porque a veces el concepto también de esa cuestión de precisión, lo decimos, no, es porque conocen a las personas de manera específica.
hagamos el ejercicio personal de decir, ¿esto realmente me representa? Si no te representa a vos, pensemos si realmente esa precisión a la cual estamos acostumbrados a pensar realmente es tan precisa. Probablemente lleguemos a la conclusión de que no. ¿Dónde radica la oportunidad de los datos? Justamente es que nos ayuden a encontrar los puntos ciegos y actuar como un disparador de oportunidades. ¿Sí? Para eso sí lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque, lo veníamos diciendo, hay cada vez más datos. ¿Sí? Hay mayor cantidad, mayores dimensiones de datos, first party, second party, third party, contextual, intereses, transaccional. Y ahí hay puntos ciegos. Obviamente que nosotros no podemos conocer todo de todos, pero están esos vectores de interés, donde de repente los datos sí nos pueden ayudar a poder conectar con estos usuarios en uno de esos aspectos, ¿sí? Que quizás es suficiente para poder empezar a generar esa semilla de entrar en el top of mind de una categoría, para que cuando las personas piensen en alguna marca, en alguna experiencia de compra, ya estén ahí adentro. Cuando estamos hablando de esas oportunidades, hablamos de los intereses, las necesidades, las tensiones que tienen las personas a partir de consumir ciertos productos. ¿Por qué están decidiendo consumirlo? ¿Qué cosas pueden estar pensando? ¿Cuáles son los por qué sí o los por qué no? ¿Sí? ¿Cuáles son las oportunidades que pueden existir mediante la comunicación de ese producto? ¿Cuál es el next step que esperamos a partir de esa comunicación? Y los datos lo que hacen es jugar un rol muy importante. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos los algoritmos que justamente lo que hacen es identificar estas señales que las personas brindan en redes sociales, en sitios y en muchas otras cosas, para poder entender qué les interesa, estas señales pueden utilizarse para guiar el algoritmo, ¿sí? Para que no sea simplemente la manera en la cual la plataforma piensa que la persona es. Si uno tiene first party data o si uno tiene unas ciertas señales que entendemos son muy relevantes, estas pueden permitir a que el algoritmo, el machine learning, pueda determinar o encontrar betas, aristas, sobre las cuales comunicar, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con la generación del contenido, de la publicidad, o mismo el espacio adyacente sobre el cual aparece. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido sobre el cual está el espacio? ¿Sí? A ver si de repente puede haber algo relevante. O sea, hablamos mucho del tema de la contextualidad, en este caso. Y la tecnología para esto ya existe, hace mucho tiempo, y ha ido evolucionando. Desde los DMPs, los Data Management Platforms, que ahora son CDPs, a integraciones de Data Clean Room, ¿sí? Cuando vos tenés información, por ejemplo, de un retailer y de una marca de consumo masivo, de First Party Data, de repente el poder integrar esa información. Todo lo que tenga que ver con contextual, que nunca ha dejado de ser importante, ¿sí? Pero ahora está tomando una relevancia mucho más fuerte. Lo que tiene que ver con social listening, obviamente que lo que es X, lo que es Instagram, lo que es Blue Sky o lo que sea, o sea, son espacios mediante los cuales se pueden entender las tendencias de las personas, los paneles, los surveys, por supuesto, e incluso los análisis de afinidad e indexación, el hecho de poder decir, personas que están consumiendo este tipo de contenido de manera recurrente, obviamente que nos ayuda a trazar un modelo probabilístico que nos dice, ahí probablemente esté interesado en este tipo de contenidos. Una persona que se mete en un diario deportivo varias veces por día y que entre a la sección de la liga local de fútbol, claramente está muy interesado en lo que es el fútbol nacional y quizás probablemente se pueden entender de qué club es hincha también. Eso también es importante. ¿Sí? De eso se trata. La tecnología ya existe y los datos también. Esto nos puede permitir guiar al algoritmo para que sea más relevante. Pero a ver, ¿esto significa que hay que tirar el buyer persona a la basura? ¿Sí? Estos grandes conceptos de personas con nombre, apellido, con edad y con todas estas descripciones, ¿las tenemos que tirar a la basura? ¿Ya son obsoletas? No, no digo que sean obsoletas, claro que no. Pero veámoslo como un punto sobre el cual pivotear y profundizar. ¿Sí? Esas buyer personas son, si se quiere, ejemplos que nos tienen que permitir arrancar por ese lugar, pero no sesgarnos. O sea, ese buyer persona es una construcción. ¿Sí? A la larga, puede haber personas que estén interesadas o que nos quieran comprar nuestro producto, sea el producto que sea,
independientemente de que no entre dentro de ese paradigma del buyer persona, ¿sí? Y es también una manera de poder encontrar usuarios que quizás no teníamos mapeados, por cómo entrando por esta cuestión de estos intereses, de estas tensiones, ¿sí? El ir un poco más allá de esa idea que a veces es un poco cuadrada de cómo debería ser mi usuario ideal. El usuario ideal no existe. El usuario ideal es probablemente el que compra y el que sigue comprando. A veces sus características son mucho más distintas de lo que pensamos. Se trata de expandir y no de limitar. Es de poder hacer más con lo que tenemos, no de hacer lo mismo con menos. ¿Sí? Y para esto es importante también valorar el rol de cada formato en la historia que queremos contar y el modo en el que queremos conectar sin perder consistencia. Porque acá hay un punto muy importante. Yo estaba hablando de variedad de formatos y estamos hablando de variedad de señales. Eh, en tiempos anteriores, ¿sí? O incluso hoy se ve mucho, se sigue pensando en lo que es una creatividad en un TBC y después se bajan adaptaciones a creatividades a distintos formatos, ¿sí? Lo cual, lo que termina siendo es que esos formatos más digitales no performan. ¿Por qué? Porque no están pensados con la dinámica que justamente, con la dinámica que funciona nativamente en los nuevos formatos, ¿sí? Pero también te puede pasar que si se piensa solamente desde un lugar de la plataforma, parezca que hay una inconsistencia muy grande. Vos es como no podés determinar si una marca te está comunicando en un canal y en otra, porque es tan distinto que no lo puedes asociar. Y eso hace que también se genere esa divergencia respecto a lo que es el top of mind o el entendimiento o el conocimiento de marca en las distintas personas. Entonces, una manera de abarcar esto es sí trabajar con un marco creativo, pero no solamente pensarlo en adaptaciones por distintos vehículos, como puede ser mobile, vía pública, televisión o audio, sino el tema de recrear el anuncio tomando en cuenta ese marco creativo y las características puntuales de ese formato, ¿sí? Tratar de encontrar lo mejor de los dos mundos. Y les voy a dar algunos ejemplos, basándome de vuelta en esta persona, que soy yo, con una categoría que es compleja como es la de seguros. Fui por todo, ¿no? Quise complicarla, ¿sí? Porque también por lo abstracto que a veces puede llegar a ser el mensaje sobre esto. Pensando en un claim genérico como viví sin límites, nosotros te protegemos, hablamos de una compañía de seguros X, ¿sí? Se pueden encontrar distintas maneras de poder encararlo. Por un lado, de repente vos podés recrear algo, por ejemplo, pensando en lo que es un dispositivo mobile, una red social, tocando a esa parte de mí que es músico y que le gustan mucho los instrumentos musicales, es decir, no será la Les Paul de Slash, pero no vale lo mismo para vos, tocando en un concepto más sentimental de esa cuestión de instrumentos musicales, ¿sí? Poder llevarlo a la vida asociándolo al claim, recreando ese claim desde un lugar más visual, ¿sí? Y tocándolo con uno de los aspectos de la persona, ¿sí? Una adaptación, por ejemplo, puede llegar a ser, por ejemplo, en vía pública, a un fanático del fútbol, decirle, no vamos a asegurarte tus rodillas, pero sí todo lo demás. Aquellos que de repente tenemos unas cuantas canas como yo, recordarán la época donde se hablaba de jugadores como Ronaldo, como Batistuta, que se les aseguraban las piernas, las rodillas, por si se lesionaban, por cientos de millones de dólares, o por lo menos decenas de millones. Ahí se está tocando, por ejemplo, en algo más particular. Obviamente que ahí estamos también pensando en una gran masividad, ¿sí? Porque estamos hablando de vía pública, aunque puede ser vía pública digital, ¿sí? No es uno a uno, pero toca sobre esos aspectos. Mismo caso de repente si vamos a algo más de televisión, o una persona que de repente es un padre de familia como yo, puede hacer la conexión de, bueno, vos dormís tranquilos porque están todos asegurados, ¿sí? Obviamente, el hecho de tener un hijo de 6 años hace que obviamente uno esté pensando en su familia y en cómo pueden estar protegidos y es por eso que uno puede estar pensando en un seguro de hogar, ¿sí? Y en el caso de, por ejemplo, lo que es audio, tocar, por ejemplo, en una faceta mía, que ahora que estoy muy interesado, estoy escuchando mucho podcast de la historia de los imperios, bueno, vieron que se decía de que todos los hombres piensan en el imperio romano, bueno,
Yo pienso en la historia de los imperios todos los días, porque escucho podcasts sobre eso o leo sobre eso. Una de esas cuestiones puede llegar a ser justo de repente, quizás, no sé, en Spotify o en el lugar donde se escuchan los podcasts, puede aparecer algo, un mensaje de audio que se dice, ¿cuántas veces se tuvo que reconstruir Belgrado? Belgrado es la capital de Serbia y es la ciudad o la capital de país que más veces se tuvo que reconstruir en la historia. Creo que fueron alrededor de 115 veces, hubo como 115 guerras que pasaron por Belgrado en la historia y creo que se tuvo que reconstruir cerca de 40 veces. Obviamente que eso está tocando sobre una fibra muy particular de una persona. Son ciertos ejemplos en los cuales, a partir de la conexión con un cierto marco creativo, ¿sí? Poder después asociar a distintos formatos publicitarios y en algunos casos adaptarlos y en algunos casos recrearlos, ¿sí? Y no olvidemos el poder de la influencia, ¿sí? Porque también ahí es cuando estamos hablando del tema de quizás sacar un poco la idea de esa cuestión de precisión. Pensemos tenemos que sacar un poco a veces el miedo de decir, no, bueno, le puedo estar llegando a personas que quizás no están tan interesados. Recordemos que el efecto de saber que una marca es conocida por las personas con las cuales compartimos es algo súper potente. No es lo mismo comprar una marca que solamente nosotros conocemos que comprar una marca que nosotros, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras familias conocen. No es lo mismo, y esto está comprobado. ¿Sí? El caso más claro es el de la Gibson, o sea, hay 3.000 millones de marcas de guitarras. Gibson la conocen todos. Ven el logo de una Gibson, ven el logo de una Fender, lo van a conocer. Si vos mostrás el logo de una BC Rich, probablemente no pase. Entonces, aun si esas personas no son el target de la marca, hay un cierto punto mediante el cual estar generando marcas significa también llegar a las personas que quizás no te van a comprar, pero que están dentro del marco de influencia de las personas que sí te van a comprar. ¿Sí? También pensemos desde ese punto de vista, como para también salirnos de esa cajita de la precisión, porque sí. Ya las plataformas lo están haciendo, porque también le van a estar llegando a personas que quizás están por fuera de ese buyer persona. Pero entonces, ¿cuál es la invitación? Y que actúa como conclusión de todo esto que hicimos. Primero que nada, el paradigma de pensar que el canal digital o addressable media es el camino de la segmentación y segregación de usuarios, es como que decís digital y decís segmentación, hiperprecisión, eso la verdad quedó obsoleto, ¿sí? Se trata de hacer más con lo que ya tenemos, no de hacer lo mismo con menos, ¿sí? Uno puede seguir haciendo segmentación específica, que nada te detenga si así lo querés, pero la verdad es que el mundo cambió, evolucionó, para bien, para mal, pero hoy hay muchas herramientas que nos dicen y que nos permiten sentir que tenemos que ir más allá de lo que nosotros creemos dentro de lo que es nuestra caja de usuarios, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo es que los datos hoy tienen que ser vistos como aliados para actuar de disparadores a la hora de comunicar y de poder resonar con los usuarios, ¿sí? O con las personas. Para llegarles en alguno de los aspectos. No hace falta, no es necesario querer ser todo para todos, no puede ser todo para todos. Pero tratemos de conectar en algún aspecto con bases más amplias. Hacia ese lugar nos encaminan los algoritmos y además nos permite jugar bastante más. Ahí yo les di una idea, una demostración de 4, 5, 6 betas mediante las cuales ustedes, de repente las marcas podrían conectar conmigo. Hay muchas más. Y hay muchas más con distintas personas. Es encontrar el número de personas o el número de variables que sean relevantes con las cuales podamos también conectar a la marca y que permita generar esa experiencia publicitaria que sea beneficiosa. ¿Sí? Que la persona sienta que haber visto la publicidad por lo menos lo entretuvo. ¿Sí? Esto hoy nos abre a un abanico de posibilidades mucho más amplia, que ahí es donde justamente estamos diciendo que las marcas se van a poder diferenciar, en ese aspecto creativo. Y por último, pensemos en cómo cada formato cumple una función, ¿sí? Y apliquémoslo en un marco consistente, ¿sí? Cada uno de estos formatos que estuvimos viendo, vía pública, televisión lineal, televisión conectada, redes sociales, influencers, radio, lo que sea, cada uno de ellos tiene una función particular. En algunos casos estará en todas las marcas, en otras estará en otras, o no estará, está bien, pero pensemos a partir de
cuáles son las características de ese formato, qué cosas distintas se pueden hacer, y adoptémoslo dentro de un marco consistente de comunicación, ¿sí? Ahí es donde vamos a encontrar esa idea entre la consolidación, la coherencia de marca, pero hacer uso de esas características tan propias, tan nativas de cada uno de los formatos, ¿sí? Empecemos desde el punto de vista más cercano desde el punto más cercano a la persona y construyamos desde ahí, ¿sí? Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Obviamente, cualquier duda, pregunta, abrimos micrófono. Si ustedes se quieren contactar conmigo por algún motivo, ahí está el QR. Va a tener acceso a un Linktree, donde están mis redes y todo eso. Y bueno, obviamente, muchas gracias de vuelta por la invitación. Chris, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, bastante, bastante interesante. Yo solo tengo ahí un comentario, una duda, y desde tu perspectiva estamos viendo que está cambiando, decías el rol de cada formato, de cada canal, para cada estrategia. ¿Qué se nos avecina, no? Pensando un poco en los siguientes meses, en los siguientes años, ¿hacia dónde crees que se está moviendo esta industria? Mira, es una buena pregunta. Yo creo, a ver, es parte un poco de justo mi rol por lo menos en la agencia. Hay una cuestión de convergencia completamente íntima entre lo que es la parte de creatividad, medios y tecnología, que hoy la verdad no veo cómo las marcas y los proveedores y las agencias van a poder ser exitosas si no lo piensan todo en conjunto, ¿sí? Porque hoy la verdad es pensar en silos o de repente estar armando planes de medios sin tener en cuenta cuál es la creatividad o sin poder verla, me parece inusitado. O sea, simplemente el tratar de trabajar con ciertos cánones o maneras o ways of working que no tienen en cuenta cómo impacta lo que está haciendo esa otra área desde la parte de los datos, la parte de tecnología y la parte de creatividad, me parece increíble. O sea que para mí la convergencia desde el punto de vista de comunicación, no sé exactamente de qué modo, quizás de consolidación de agencias o quizás de consolidación de equipos dentro de las marcas, para mí es algo que va a determinar quiénes son los mejores de los que no entran de su categoría. De hecho, ya está pasando. Los líderes ya están pensando de ese modo. Y a eso se le van a adaptar nuevos desafíos, como lo está haciendo ahora de repente, bueno, una de las grandes vedettes del último tiempo es el tema del retail media, ¿sí? Que el retail media aparente empieza siendo un espacio más transaccional, más de lower funnel, pero que ahora como espacio de real estate digital, también de repente son lugares donde uno puede generar cosas más creativas, con otro tipo de mensaje, con otro tipo de datos, en un momento de compra que quizás antes no sucedía. Antes estábamos mucho más acostumbrados a o vamos al on-premise o la compra digital la hacemos ahí nomás y hay un producto esponsoreado. Pero ahora de repente también hay una manera de poder llegarle creativamente y con datos. Entonces, todo se vuelve más complejo y no creo que se vaya a simplificar mucho, ¿no? Realmente. La simplificación va a pasar para mí desde un lado de consolidación, de decir, no puedo tener equipos que piensen en silos, sí especializados, pero no puede ser que no estén conectados. Para mí la industria va a ir hacia eso, capaz hasta ni siquiera queriendo hacerlo, pero no le va a quedar otra porque si no simplemente va a ser demasiado caótico. O sea, también es cierto que las marcas, digo, no es ninguna novedad, las marcas más grandes no están incrementando sus presupuestos año contra año, ellos están también trabajando con presupuestos cada vez más acotados o que cada vez tienen que justificar más, con lo cual van a necesitar también consolidar la manera en la cual trabajan. Así que para mí, por ese lado va a ir y los formatos van a adaptarse a eso también. Gracias, Chris. Y hay una última pregunta y también dejamos abierto. Estamos en LinkedIn, en YouTube y en Meet. El rol de la inteligencia artificial, ¿cuál crees que vaya a ser el rol? Uf, para mí, a ver, sacando, a ver, o sin sacar, todo lo que tiene que ver con Machine Learning y eso es un poco lo que estábamos charlando recién, hay una realidad hoy, y esto lo pueden ver dentro de lo que es Performance Max, lo que es Advantage Plus y un montón de otros. Hoy estuve viendo algunas cosas de algunas empresas que están trabajando con sistemas de lenguaje natural para lo que es activación de audiencias programática utilizando inteligencia artificial, que
vos pones tipo un buyer persona o algo por el estilo y te dice, ok, estas son las personas que puedes generar en base a este tipo de identificadores en este país con este tipo de segmentos. Vamos a ir hacia ese lado, en la cual la elección de las audiencias va a tender a ser mucho más automatizada en base a un brief que se dé, ¿sí? Yo creo que todo lo que tenga que ver con la cuestión manual va a pasar a ser una cuestión, va a pasar a ser como algo casi como a veces pasa en la música, ¿viste? Que ahora cada vez más se utilizan computadoras y laptops y cosas por el estilo para lo que es la producción de álbumes y de repente utilizar las grandes estudios y las consolas de antaño quedan para los productores como Rick Rubin de repente que son como grandes popes pero que cada vez quedan menos. Bueno, el hecho de estar trabajando y metiendo mano en la plataforma, de segmentando, de subiendo, de bajando y eso va a ser un poco esa cuestión artesanal, va a quedar para ese tipo de personas o de grupos que quizás arman un nicho en base a eso y dicen yo todo lo manejo en base a human thinking, pero después todo el resto va a ir mucho más a hacer algo automatizado, pero porque simplemente hay una cuestión de eficiencia. Eso por un lado. Eh, Otra cosa que está sucediendo ya muy fuertemente es que todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial generativa para la generación de assets ya está pasando y va a ser mucho más potente. Ahí yo creo que las empresas van a tener que ser muy inteligentes, no solamente en medir qué es lo que más les funciona a nivel negocio, sino de cuánto esto puede ser un factor de disrupción frente a la imagen de marca que quieren dar. Porque si hay algo que sucede es que lo que es la inteligencia artificial generativa, especialmente desde un punto de vista de anuncios, tiende a esa idea de sea of sameness que yo estaba hablando, como que hay una cierta tendencia a generar algo bastante flat, incluso con distintos aspectos visuales, que a la larga las marcas no quieren eso. Yo creo que sí se va a utilizar mucho para lo que es adaptación. Eh, Veo difícil que, por lo menos en un corto plazo, se empiece a trabajar de manera 100% generativa para lo que es imágenes, por lo menos en marcas que buscan un diferencial fuerte. Si lo que buscan es gran capacidad de producción a escala, ahí yo te digo sí, eso probablemente suceda. Pero los originales, sobre lo cual se va a basar, yo creo que todavía va a estar asociado a personas porque hoy espero realmente que nunca deje de ser un diferencial, pero porque hoy además los sistemas me parece que están todavía tendiendo todos hacia un mismo lugar y a la larga las marcas no van a querer eso. Increíble, increíble. Y creo que esta conversación podría seguir y seguir y seguir, pero estamos sobre tiempo. Entonces vamos a dejar ahí, si alguien ahí quiere hacer una aportación, un comentario, dejamos abierto. Estuvo muy claro. La verdad es que nos deleitaste, así que al parecer no hay comentarios en LinkedIn. A ver si ahí nos dice el equipo. Eh, no, parece que no hay comentarios en LinkedIn. No. Cris, muchísimas gracias. Vamos a tener esta sesión on demand, entonces la vamos a poder escuchar también en YouTube, en LinkedIn y bueno, en el sitio web de Academy. Muchísimas gracias, Cris, por esta sesión y bueno, recordando a todos que vamos a tener la siguiente semana y vamos a estar hablando de SEO con inteligencia artificial, un tópico que seguramente nos va a seguir acompañando en esta industria. Cris, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo y te pases una buena noche. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias a todos.